Julieta Romo Ibarra Herrera, soy de la sección 213. Este video fue realizado para la experiencia educativa Instituciones de Derecho Privado Romano. El tema que explicaré a continuación es origen del proceso y organización judicial. La autotutela era la defensa privada que ejercía el ofendido por sí mismo o por su clan para defender sus derechos. Esta comprendía tanto la protección en contra de ataques ajenos como la actividad destinada a imponer por la fuerza el propio derecho. Los derechos subjetivos en las normas jurídicas requieren para su protección y defensa la creación de órganos competentes, ya que una comunidad que alcanza ciertos niveles de civilidad no puede permitir que las personas se hagan justicias por sí mismas. Por ello es que la ciudad-estado es la que debe hacerse cargo de implementar los mecanismos necesarios para lograr una adecuada impartición de justicia. Sin embargo, en el mundo romano no se suprimió del todo el sistema de defensa privada, ya que ésta se permitía en los casos de legítima defensa o cuando existía sospecha de la huida del deudor. El demandante podía llevarlo a la fuerza ante el pretor. De igual modo, el propietario de un fundo podía cortar las ramas que se extendieran sobre su terreno. En nuestro derecho está prohibido hacerse justicia por su propia mano. Por ello, la única manera de proteger los derechos de los ciudadanos es a través de la vía judicial. Cuando comienza a observarse la desaparición de la autodefensa, encontramos en la esencia del derecho procesal civil la particular relevancia de los siguientes conceptos. Acción: medio o instrumento que pone en movimiento el órgano jurisdiccional iniciando el proceso. Proceso: es el camino que va del ejercicio de la acción a la sentencia y su ejecución. Procedimiento: conjunto de formalidades que se observan durante el desarrollo del proceso. Clases de procesos. Las fuentes del derecho procesal se encuentran mezcladas con las del derecho privado. En el edicto del pretor, algunos conceptos fundamentales como actio y exceptio son comunes en ambos derechos y reflejan la unidad entre estos. En cuanto a los procesos, sí encontramos una clara distinción entre el proceso público y el proceso privado. Proceso privado. Este se iniciaba a petición de la parte demandante y se resolvía por un juez privado designado por las partes ante el magistrado, mientras que el proceso público se iniciaba por el magistrado o por la intervención de un ciudadano, el cual actuaba en representación de la comunidad. La resolución del juicio le correspondía a un órgano público investido de jurisdicción. En la época imperial, estas diferencias se atenuaron con la introducción del procedimiento extraordinario, en el cual era un funcionario público quien resolvía el juicio. Organización judicial, jueces y magistrados. Los jueces eran titulares de la judicatio o facultad de emitir sentencia en el proceso. Los jueces ejercían sus funciones de manera permanente. Eran designados por las partes o mediante un sorteo o listas elaboradas por el magistrado, las cuales debían exhibirse en los foros. Los jueces particulares eran el iudex, el arbitet, los recuperadores, y los jueces permanentes eran los decemviri, los centumbiri. Por otro lado estaban los magistrados, los cuales eran los titulares de la jurisdictio o la facultad de iniciar y preparar el proceso, ordenando y estableciendo los términos del litigio. Durante la monarquía, el magistrado facultado para administrar justicia en Roma era el rey. En la República dicha función se confirió a los cónsules. La Lex Licini de Consulato dio nacimiento a la pretura urbana, teniendo esta la función primordial de administrar justicia entre los ciudadanos romanos, poder que se extendió al pretor peregrino, cuya función era resolver las controversias entre un ciudadano romano y un extranjero, o cuando ambas partes fueran extranjeras. En la época imperial se crean otras magistraturas, como el prefecto del pretorio y el prefecto de la ciudad, con jurisdicción en Roma. Los prefecti iuridicundo con jurisdicción en Italia. En las provincias la función jurisdiccional corresponde a los gobernadores, cuestores y procónsules. Las partes y sus representantes. Las partes que intervienen en un proceso son dos, una que al iniciar la demanda se denomina demandante o actor y otra en contra de quien se interpone la demanda, llamada demandado, convenido o reo. Procedimiento formulario se compone de dos partes, de cognitor y de procurator. El cognitor era designado de forma solemne frente al contendiente, mientras que el procurator era designado sin formalidades. El procurator de la parte activa debía garantizar al demandado que el actor aceptaría la sentencia pronunciada, mientras que el procurator de la parte pasiva debía garantizar el cumplimiento de la sentencia. Otras personas que podían intervenir en el proceso en calidad de auxiliares eran
los oradores y los abogados. Los oradores eran ciudadanos romanos que acompañaban a las partes prestándoles ayuda en los debates y alegatos ante el juez, mientras que los abogados se encargaban de asesorar a los contendientes en el proceso. Tipos de acciones. Desde el punto de vista formal, no hay una, sino múltiples acciones. Cada derecho es tutelado por una particular acción. Las acciones suelen dividirse en varias categorías: acciones reales y acciones personales. Esta clasificación se basa en la naturaleza desde la relación jurídica que tutelan. Las acciones reales protegen los derechos que se establecen sobre las cosas, mientras que las acciones personales protegen las relaciones crediticias u obligacionales. Las acciones civiles y las acciones honorarias. Las acciones civiles tienen su fundamento en el derecho civil y las acciones honorarias tienen su origen en el jurisdictio del magistrado. Por otro lado está la clasificación de las acciones rei persecutorias y las acciones penales. Las acciones rei persecutorias, su finalidad era resarcir el daño ocasionado, mientras que las acciones penales tenían por objeto obtener una suma de dinero a manera de comisión por un delito. Acciones populares y acciones privadas. Las acciones populares protegen los intereses de la comunidad, mientras que las acciones privadas son las que tutelan los intereses del particular. Acciones perpetuas y acciones temporales. Acciones perpetuas. Su ejercicio no se extingue con el paso del tiempo, mientras que las acciones temporales, por otro lado, deben ejercerse en un determinado tiempo. Acciones de derecho estricto y acciones de buena fe. Acciones de derecho estricto. El juez debía limitarse a los términos que el magistrado le imponía, mientras que las acciones de buena fe, el juez estaba facultado para revisar con libertad los hechos basados en la buena fe y la equidad. Fases del procedimiento civil. El procedimiento civil romano tenía lugar en las controversias suscitadas entre los particulares y en los conflictos derivados de la comisión de un delito privado, y es definido como el conjunto de formalidades que deben observarse en un proceso. Fueron 3 las fases por las que atravesó el procedimiento civil. En primer lugar está la fase de las legis actiones o acciones de la ley, que ubicamos desde los inicios de la monarquía hasta la mitad del siglo II a.C., ya entrada la República. La segunda fase del procedimiento per fórmulas o procedimiento formulario, que va de la mitad del siglo II a.C. al siglo III después de Cristo. La tercera fase del procedimiento extra ordinem o cognitio extra ordinem, procedimiento extraordinario que surge en el siglo III después de Cristo durante la autocracia. Las 2 primeras fases del procedimiento civil suelen agruparse bajo la denominación de juicios privados, mientras que la tercera fase o procedimiento extraordinario se eliminó la bipartición de instancias, desarrollándose ahora el proceso ante un solo funcionario, el juez público.